Epa, mi llave. Feliz mañana del viernes. Eh, yo quiero hablarles a ustedes en este momento de algo que considero sumamente importante. Yo sé que para muchos, especialmente muchos que están afuera y que son opositores reales, que tienen mucho tiempo siendo opositores, no chavistas, entre comillas, para que los chavistas no me regañen, que bien porque obtuvieron un dinero indebido o simplemente pues porque decidieron aprovechar la ola migratoria para irse y como el discurso en el exterior es primordialmente antichavista y para no desencajar socialmente con los venezolanos afuera, se convirtieron de la noche a la mañana en acérrimos opositores, yo quiero decirles lo siguiente. Por supuesto, esto también va para aquellos opositores radicales que están en Venezuela, pero sobre todo, porque el leitmotiv de los que están afuera es diferente al leitmotiv de los que están adentro cuando uno se refiere a los machadistas. Los que están afuera es resentimiento, odio, intereses generados por sus temas migratorios, etc. El que está aquí afuera, adentro es porque no tiene la suficiente nivel de buscar la información y se deja llevar por el río. Pero les voy a decir lo siguiente. Y fue algo que yo comprendí hace ya unos 4 años, 3 años puede ser. Y justamente por estar metido de cabeza en las situaciones venezolanas y investigando las situaciones reales. En Venezuela, en el tema político, tenemos que hacer un reseteo. Hay que resetear. Tenemos que resetear nuestro disco duro con relación a las relaciones entre los bandos políticos, ideológicos, etc. Hay que hacer un reseteo. Primero porque aquí no hay el bueno y el malo. Quítense esa vaina de la cabeza. Aquí no hay el bien y el mal, el lado correcto de la historia. No. Aquí hay una Venezuela y todos somos venezolanos. Aquí tenemos que respetar. Tenemos que volver al principio, a la norma máxima de cualquier relación. Y es el respeto mutuo. En este caso, el respeto de las ideas. Porque tanto los chavistas como los opositores se merecen respeto. Buscar quién fue el primero que dio el primer paso negativo, creo que es arar en el pasado. Si vamos a hablar de un reseteo, buscar responsables es absurdo. Aquí todos han ofendido. Come gorgojo, desdentado, pata en el suelo, escuálido, escuaca, bobocitor. Todos. Estas frases, varias de ellas, son legendarias. Tienen más de 15 años, 20 años. Todos han ofendido. Todos han juzgado. Todos han cometido errores. O hemos. Hay que hacerlo en plural. Todos hemos estado involucrados en esta guerra fratricida y absurda en la cual hemos caído de bando y bando. Así que yo comprendí que no podíamos seguir, que nuestro país no se merecía seguir en esto, porque además esta división permitió que grupos políticos de bando y bando se aprovecharan. Es una falta de respeto decirle al chavista ladrón. Es una falta de respeto, porque el hecho de que el chavista tenga su ideología y su opinión y elementos dentro del chavismo hayan robado, no los hace todos chavistas. No los obliga a tener que renunciar a sus creencias por ser chavista, porque tú vas a renunciar a ser católico porque haya curas pedrastas. No, ¿verdad? Del otro lado es lo mismo. Yo voy a renunciar a ser opositor porque grupos de opositores
se robaron los reales de Monómero o Citgo, o incluso hayan desviado el 98% de los fondos que les entregó USAID, que era para ayudar a la gente pobre, a reforzar la democracia en Venezuela, para buscar unas elecciones que consideráramos justas, aquellos que la consideran injustas, para equilibrar las campañas electorales y sobreponernos al uso y abuso de los recursos por parte del gobierno, los recursos del Estado, etcétera. Y este es un etcétera demasiado largo. ¿Quién está libre de pecado aquí? Vamos, que tire la primera piedra. Aquí no se le ha quitado la vida a chavistas, como se le ha quitado la vida a opositores. Entonces, como aquí todos están inmersos en el pecado, hay que resetear. Y sí, duélale a quien le duela, se retuerza como un cien pie a quien le echas orines. Aquí hay que pasar la página y comenzar de nuevo. Eso es lo que yo he aprendido en estos últimos 3 o 4 años, comprendiendo de que no estoy del lado, siendo opositor, del lado donde está la verdad absoluta. No estoy del lado correcto de la historia, porque no está en ninguno de los dos del lado correcto de la historia. Puede que alguno de los dos bandos sea más sólido en su pensamiento ideológico que el otro. Puede que eso suceda. Puede que uno estén más inmersos en actos delictivos que en otros, en actos de corrupción que en otros, pero ninguno está libre de pecado. Si nosotros queremos a Venezuela, tenemos que ser lo suficientemente maduros emocionalmente para hacer un reseteo y pasar la página. ¿Por qué? Porque esto históricamente ha funcionado en la humanidad. Porque esto históricamente es lo que nos ha enseñado que es el camino para recuperar un país, recuperar su sociedad y evolucionar. Ambos lados tienen que dejar el sectarismo. Ambos lados tienen que dejar de querer imponer su verdad histórica. Ya basta. Ya basta. Porque ambos nos conocemos bastante bien. Ambos sabemos cómo piensa el otro. Lo que hay que comenzar es a respetarlo. Y construir, dejar esto como la historia que vivimos, que nos enseñó a cómo debe ser el camino al futuro. Pero comenzar desde cero, magallaneros y caraquistas, porque al final nos gusta el béisbol y somos venezolanos. Ya basta, de bando y bando. Esta reflexión va para ambos, porque ambos tenemos que resetear. Desde la oposición a la cual pertenezco, reconozco cantidad de errores que hemos cometido que nos han llevado a malinterpretar qué es ser chavista y quién es el chavista, los cuales merecen nuestro respeto. Porque si por años el chavismo mostró a comegorgojos, a pata en el suelo, a desdentados, es porque la masa a ellos los acompañaba y ellos también merecen respeto. Porque cuando tú le dices a los chavistas que son así, que son brutos, tú lo que estás reconociendo es que la mayoría está con ellos y tú, como eres de una minoría, así incluso no sea una minoría elitesca de dinero, porque hasta estas cosas a veces las escuchamos en las áreas populares. Porque es que resulta que hasta en las áreas populares hay discriminación. Tú hasta en los barrios puedes reconocer que, no, pero es que yo vivo en la terraza A, tú vives en las casitas de madera arriba. Porque somos arrechos para generar, el ser humano es arrecho para generar castas y clases. Así que esto no es ni siquiera un tema de ricos contra pobres, ricos y clase media contra desposeídos. No, 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 no. Hasta en los barrios. En las urbanizaciones también lo ves. En la urbanización, no, no, esos son ricos nuevos, nuevos ricos. No, no, esa gente no tiene apellido. Tú para entrar anteriormente al country club tenías que tener abolengo. En Puerto Azul te colocaban, no sé si eso es hoy en día sí, pero antes te colocaban en una cartelera cuando estabas aspirando a tener las acciones y si algún socio tenía algún tema social contigo, confidencialmente ante la directiva lo podía indicar y no se te aprobaba la compra de las acciones. Venezuela tiene que cambiar y para cambiar tenemos que cambiar los venezolanos. Todos. Venezuela no le pertenece al machadismo, pero tampoco le pertenece al chavismo.
partiendo además de un principio, y se los voy a volver a decir. La gran mayoría de los venezolanos, más de la mitad de los venezolanos, no están en ninguno de los dos bandos ideológicos. Más de la mitad no lo están. De esa otra mitad se dividen entre chavistas y machadistas. De tal manera que esta otra mitad les pide, les exige, que hagamos lo que muchos de este lado hemos hecho, que es un reseteo, al comprender que ninguno de los dos bandos tiene la verdad absoluta. Yo creo que si somos íntegros e inteligentes, podemos tomar lo bueno de cada uno, resetear lo malo y comenzar a construir en base a estas cosas buenas del país. Ya basta, ya basta. Venezuela ya no soporta más estas divisiones que, insisto, son más de egos, de creencias limitantes que de realidad absoluta y de verdad histórica. Porque, insisto, nos enseñaron muchísimo aquí, esto es un ejemplo, aquí en nuestro continente, que el comunismo era malo. El comunismo era malo. El comunismo y el socialismo traen miseria, traen apagones, escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Pero China es el país de mayor desarrollo del mundo hoy en día y es comunista. Algunos han querido engañarte y decirte que eso no es comunismo. China es comunista. Lo que pasa es que es comunismo del siglo XXI. Nos han querido hacer ver que Estados Unidos es la meca del desarrollo y ni siquiera huevos tienen. Creo que hay que reflexionar muchísimo sobre esas creencias limitantes. Por cierto, les recuerdo que para poder avanzar en la Segunda Guerra Mundial y triunfar al fascismo, ustedes me han oído hablar mucho de fascismo, ¿no? Piensen esto que les voy a decir, este hecho histórico que les voy a decir ahorita. Para poder vencer al fascismo y al nazismo, debió unirse Occidente con sus más representativos o sus países más representativos del capitalismo con el país más representativo en el siglo XX del comunismo, la Unión Soviética. Winston Churchill tuvo que rogarle a Franklin Delano Roosevelt y luego al presidente que lo reemplazó cuando murió y a Stalin para que juntos los tres frenaran al fascismo y al otro que ya les mencioné. Una reflexión que les invito a hacer. Porque cuando necesito de aquel que he considerado mi contraparte en pensamiento y en posición, lo he buscado y me he aliado a él. Si se hubiera conservado una conducta, un accionar como el que llevó a ese momento, el mundo hubiera sido mucho mejor porque no se hubiera dividido. Aprendamos de esa historia. Necesitamos el reseteo. Sí, sí. Hay que pasar página. Buen día.